Descubre el inesperado secreto de la procrastinación, cómo transformar tu vida en 30 días. Daniel sentía un nudo en el estómago cada vez que veía a su madre entrar al taller de su padre. Allí se encontraban, sus manos llenas de grasa y ella siempre diciéndole lo que tenía que hacer, cómo debería enfocarse en sus estudios y dejar de procrastinar. Sin embargo, las palabras de su madre sonaban cada vez más distantes en su mente. A pesar de ser un joven brillante en ingeniería, el miedo al fracaso lo mantenía atrapado en un ciclo de madrugada vacía, juegos de video y un sinfín de promesas incumplidas. El eco de las expectativas familiares retumbaba en su mente: debes ser mejor, debes destacar. Pero cada día parecía solo un día más en un laberinto del que no sabía cómo salir. Las coloridas calles del barrio contrastaban con el gris que sentía en su interior. Los niños reían y corrían, ajenos al peso que Daniel llevaba en sus hombros. Se sentía invisible ante los ojos de sus amigos, quienes ya comenzaron a construir sus futuros mientras él se ocultaba detrás de la pantalla de su computadora, paralizado por la indecisión. La presión aumentaba al punto que podía sentir su respiración tornarse irregular y su corazón acelerarse cada vez que pensaba en los rostros esperanzados de sus padres. Era un constante recordatorio de que estaba fallando, de que debía cumplir con un legado que él no había elegido. Todo cambió un día cualquiera cuando se encontró con su abuelo en el mercado. Fue un encuentro casual que lo llevó a dialogar sobre la vida y las experiencias pasadas. El abuelo, un hombre lleno de sabiduría, comenzó a compartir historias de sacrificio y perseverancia. Vio cómo la labia de un anciano repleto de vida podía inspirar a un joven que se sentía perdido. Pero aquella conversación se tornó aún más intensa cuando Daniel descubrió un viejo diario escondido en el armario de su abuelo. Al abrirlo, las páginas amarillas parecieron cobrar vida, revelando relatos de generaciones que habían luchado por sus sueños. Era un grito de guerra, un legado de sacrificios que retumbaba en su conciencia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero en la mente de Daniel, las palabras eran solo ruido ante un torrente emocional abrumador. Con cada letra que leía, la sensación de responsabilidad crecía. En su interior, batallaba entre la determinación de honrar a su familia y el vacío de su propia inseguridad. ¿Realmente tenía lo que se necesitaba para avanzar? A medida que los días transcurrían, su plan de 30 días para dejar atrás la procrastinación se convertía en una tarea titánica. La presión de ser el nieto del hombre cuyo diario atesoraba se hacían cada vez más palpables, llenando su mente de dudas. A medida que el día 30 se acercaba, sentía que la presión se tornaba insoportable. La angustia lo consumía, y una voz en su cabeza le murmuraba que nunca podría alcanzar las alturas que su familia deseaba. Pero también había una chispa en él, una necesidad de salir de esa sombra. En un momento de conflicto agudo, cuestionó su identidad, su futuro y todo lo que su familia había sacrificado. El dilema se intensificaba, y una decisión vital se aproximaba en el horizonte, una que permanecería grabada en la historia de su familia. ¿Podría finalmente dar el primer paso y enfrentar su propio miedo? El amanecer del día 30 llegó con una mezcla de expectativa y pesadez en el corazón de Daniel. Había sido un viaje, un auténtico desafío que había sacudido los cimientos de su mundo interno. Las páginas del diario de su abuelo resonaban en su mente como un eco persistente, recordándole la importancia de enfrentar sus temores, de dejar de sentir compasión por sí mismo y tomar decisiones firmes. ¿Podría realmente romper con el ciclo que tanto lo reprimía? Se sentó en su escritorio, el mismo que había sido testigo de las interminables horas dedicadas a la procrastinación. Miró la pantalla de su computadora, aún resonaban los gritos de los videojuegos cuya compañía había buscado como escapatoria. Sabía que cada clic había sido una oportunidad perdida, un momento desperdiciado en lugar de construir algo significativo.
La realidad se hacía evidente, dejarlo todo atrás requería una acción tangible, y se dio cuenta de que el tiempo ya no podía ser un aliado. Necesito hacer esto, murmuró para sí mismo, sintiendo como la determinación comenzaba a calar en sus venas. Se levantó, abrió la ventana y dejó que el aire fresco de la mañana inundara su habitación. La luz del sol iluminaba las calles, y por un momento, la vida exterior pareció recordarle que había más allá de sus miedos. Hizo una lista. Era un ejercicio sencillo, quizás el más elemental, pero en ese acto de escribir encontró un enfoque que había estado ausente en su vida, con cada ítem que anotaba, un sentido de claridad emergía. No se trataba solo de cumplir con el legado familiar, había algo más profundo, un deseo interno de realizarse, de probarse a sí mismo que era capaz de trascender el temor. Diseñó un plan de 3 días que incluía pasos específicos, terminar el proyecto de ingeniería que tenía atascado, hablar honestamente con su madre sobre sus luchas y, por último, buscar la ayuda de un mentor, alguien que pudiera guiarlo en su camino. El primer día del plan era el más crucial. Se obligó a trabajar en el proyecto que había dejado de lado, utilizando un cronómetro para medir su tiempo. Nunca había sido un fanático de las restricciones, pero sorprendentemente, el tiempo se convirtió en su aliado en vez de en su verdugo. Las ideas comenzaron a fluir, y mientras trabajaba, la sensación de estar avanzando lo llenó de energía. Era como si cada minuto dedicado a la tarea fuera un paso más hacia la libertad. Las dudas, aunque persistentes, se debilitaban con cada avance que hacía. A la mañana siguiente, durante el desayuno, sintió que la conversación con su madre no podía esperar más. Buscó el momento adecuado, un instante en que la atmósfera pareciera propicia. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo con voz firme, sintiéndose más seguro de lo que había estado en semanas. Las palabras fluyeron a medida que compartía sus miedos y frustraciones. Ella lo escuchó en silencio, a veces asintiendo, en otras ocasiones con una expresión de preocupación. Pero cuando terminó de hablar, notó algo en su rostro, una mezcla de comprensión y amor incondicional. La reacción de su madre fue más que una simple respuesta a sus palabras, fue un bálsamo para su espíritu atormentado, y por primera vez sintió que su carga quizás no era tan pesada. Esa noche, lleno de emociones encontradas, decidió enviar un correo electrónico a un profesor de la universidad que siempre había admirado. Le solicitó una reunión para hablar sobre su proyecto y solicitar orientación. Era un paso más allá de su zona de confort, un ejercicio de vulnerabilidad que lo impulsaba hacia adelante. Mientras hacía clic en enviar, una oleada de nerviosismo lo invadió. Había tomado decisiones que marcarían su futuro, y esa sensación de incertidumbre podría ser paralizante. Pero al mismo tiempo, había un murmullo en su interior que decía, «Está cerca, muy cerca». En esos momentos, Daniel comprendió que su viaje no se trataba solo de vencer la procrastinación, sino de transformarse en quien realmente deseaba ser, alguien que abogaría por sí mismo y su futuro. Sin embargo, a medida que se adentraba en ese nuevo camino, una revelación inquietante surgió. ¿Qué sucedería si el camino al que se dirigía implicaba confrontar miedos que jamás había anticipado? Esa esencia comenzó a perfilarse en el horizonte de su mente, y cada paso lo acercaba al precipicio de lo desconocido. El verdadero reto se acercaba, y estaba decidido a no dar un paso atrás. La mañana del tercer día llegó con un aire de inquietud. Daniel despertó con un cosquilleo en el estómago, una mezcla de emoción y ansiedad ante lo que estaba por venir. El profesor al que había contactado había respondido rápidamente, se reunirían esa tarde. Esa oportunidad de recibir orientación se convertía en un hito en su camino. Sin embargo, el temor a ser juzgado por su incapacidad para avanzar en su proyecto lo mantenía alerta. Era una batalla interna que solo él podía enfrentar. Decidió que cada momento de preparación contaría. Se sentó frente a su escritorio, el mismo que había sido escenario de tantas horas de inacción. Con determinación, revisó su proyecto. Las ideas, antes enredadas por la duda, ahora comenzaban a adquirir forma. Daniel se dio cuenta de que esa incompletud no solo representaba un desafío académico, sino también una manifestación de sus propios tropiezos emocionales.
La falta de progreso en su vida personal se entrelazaba con la falta de un avance tangible en su carrera. El tiempo pasó rápidamente, y a medida que se acercaba la hora de la reunión, la presión aumentaba. Se miró al espejo, buscando un rayo de confianza en sus propios ojos. Esto no es solo sobre el proyecto, se recordó. Es sobre ti, tu futuro. Tienes que demostrarte que eres capaz de comunicar lo que necesitas. Y así, se obligó a salir, decidido a no dejar que el miedo dominara su ser. La universidad se presentaba ante él como un laberinto de inquietudes. Cada paso hacia la oficina del profesor era una mezcla de esperanza y temor. Y aunque las dudas seguían susurrando en su mente, había algo más potente que ellas, el deseo de superarse, de cambiar el rumbo de su vida. Cuando llegó, encontró al profesor esperando con una sonrisa amigable, lo que alivió un poco su tensión. La conversación fluyó. Daniel expuso sus ideas, sus luchas, su visión para el proyecto. Cada palabra que salía de su boca sentía que lidiaba no solo con los obstáculos técnicos, sino contra sus antiguos demonios. El profesor escuchó atentamente, ofreciendo consejos y analizando sus enfoques. Le habló sobre la importancia de la disciplina, de cómo el proceso sería tanto una batalla personal como académica. Era un discurso que resonaba profundamente en su interior, recordándole su lucha por salir de la procrastinación. Sin embargo, actuando como un espejo de su propio miedo, el profesor también abrió un nuevo tema, el concepto de perfección. A medida que Daniel compartía sus esfuerzos, el profesor le preguntó directamente si temía fallar más que desear el éxito. Esa pregunta caló hondo en Daniel, como una tormenta cargada de dudas, lo incomodó. Era su miedo a fracasar, más que su deseo de triunfar, lo que realmente había alimentado su inacción. A esa pregunta no le podía dar una respuesta clara de inmediato. La reunión terminó con frases motivadoras. Sin embargo, cuando se despidieron, sintió que un nuevo peso lo acechaba, uno que tenía que ver con la necesidad de confrontar lo que había estado ocultando. Ahora sabía que su lucha no se limitaba a lo externo, era un llamado a explorar su interior. Al regresar a casa, una inquietud se revolvía dentro de él. La conversación con su profesor lo había llevado a cuestionar su motivación más allá de completar el proyecto. Se encerró en su habitación y puso en práctica una técnica que había aprendido recientemente, la reflexión profunda. Con su diario frente a él, se propuso escribir sobre sus miedos y sus ansias. Mientras las palabras fluían, recordó momentos en que había dejado que la perfección lo paralizara. Finalmente, comprendió que el viaje de transformación también implicaba dejar ese temor atrás, abrazando la idea de que fallar era parte del proceso de crecer. Este nuevo entendimiento parecía abrirle un camino hacia una meta aún más ambiciosa, no solo completar el proyecto, sino hacerlo de tal manera que reflejara quién quería ser. Cuando cerró su diario, una resolución firme se asentó en su interior. No podía permitir que el miedo definiera su camino. Aquel día había sido un paso importante, pero lo que no sabía era que se acercaba un momento que amenazaba con sacudirlo aún más. La próxima decisión lo llevaría a enfrentar no solo sus inseguridades, sino una verdad que había querido evadir. ¿Qué revelaciones aguardaban en su camino? Su viaje recién comenzaba. Daniel se despertó al día siguiente con un nuevo propósito. Había pasado la noche reflexionando sobre sus inseguridades y las revelaciones de la reunión con su profesor. No podía seguir ocultándose detrás de sus temores, y sabía que el cambio debía comenzar desde adentro. La procrastinación había sido más que un simple obstáculo, había sido un escudo que usaba para evadir lo inevitable, su propio crecimiento. Mientras se preparaba para comenzar el día, su mente giraba en torno a una pregunta: ¿cuáles eran las pequeñas acciones que podría dar cada día para avanzar en su proyecto? Aquella mañana decidió que lo primero sería establecer un esquema básico que guiara su trabajo. Con una determinación renovada, se sentó de nuevo frente al escritorio que había simbolizado su inacción. Sin embargo, esta vez el lugar se sentía diferente, era más un taller que un rincón de lamentaciones. Daniel se concentró, trazando cada parte de su proyecto en hojas de papel. Con cada línea escrita, sentía que comenzaba a despojarse de la carga que había llevado por tanto tiempo. Pero, al mismo tiempo, una voz interna lo interrumpía: ¿qué pasará si todo esto sale mal? Era como una sombra persistente que se negaba a quedarse en el pasado.
En lugar de ignorarla, eligió confrontarla. Sacó nuevamente su diario y comenzó a anotar las inseguridades que amenazaban su progreso. ¿Qué sería el fracaso para mí?, escribió. Antes de poder responder a esa pregunta, recordó su infancia, momentos en que había fracasado en diversas actividades y cómo esos recuerdos aún lo perseguían. La sensación de haber decepcionado a sus padres en su juventud había dejado una marca profunda. En su mente, el miedo a la decepción se había transformado en un monstruo que devoraba su confianza. Esa revelación, aunque dolorosa, se volvió un catalizador, necesitaba transformar esa herida en un impulso, en una chispa que lo llevara hacia adelante. A medida que pasaban las horas, Daniel organizó su espacio, convirtiendo su habitación en un ambiente propicio para la creatividad. Llenó la pared frente a su escritorio con pósters de colores que representaban cada idea, cada meta alcanzable. La visualización de sus pensamientos lo emocionaba y, por un momento, el miedo se desvaneció. Se sentía cada vez más preparado para asumir el desafío de presentar su proyecto a sus compañeros de clase, aunque sabía que eso implicaba ser vulnerable. Sin embargo, en medio de la euforia, apareció una nueva preocupación: ¿cómo reaccionarían sus colegas ante sus ideas? ¿Podría recibir las críticas constructivas que tanto deseaba sin que éstas afectaran su autoestima? Una vez más, se encontró atrapado entre el deseo de compartir su trabajo y el temor a ser juzgado. Esa dualidad en su pensamiento le reveló que el crecimiento nunca se lograría en un entorno de aislamiento. Era esa la causa de su procrastinación, la búsqueda de la perfección combinada con el miedo al rechazo. Decidido a no dejarse paralizar por esas preguntas, planeó organizar una pequeña presentación informal con un grupo de amigos en la universidad. Necesitaba recuperar la práctica de hablar sobre su proyecto, acercarse a su audiencia y recibir feedback valioso. Al sentarse a escribir las invitaciones, sintió como la adrenalina corría a través de su cuerpo. Esta era una opción que no solo lo sacaría de su zona de confort, sino que también marcaría un nuevo hito en su camino hacia la superación personal. Al finalizar el día, mientras se preparaba para dormir, una sensación de energía lo llenaba. Había tomado acciones concretas, había confrontado sus miedos y estaba listo para dar ese paso decisivo. Al cerrar los ojos, una idea lo hizo sonreír. ¿Podría esa presentación no solo ser sobre su proyecto, sino también una catarsis personal, una oportunidad para dejar atrás el peso de su pasado? La incertidumbre lo asaltaba, pero en medio de ella, una promesa brillaba con intensidad: abrazar el miedo y avanzar sin importar los resultados. Apenas comenzaba a comprender que cada paso significaría una batalla ganada. Sin embargo, en su mente aún resonaba una advertencia: no bastaba con enfrentar esos temores, tendría que averiguar si sus amigos realmente estaban dispuestos a apoyarlo o si la inseguridad había creado muros entre ellos. Al levantarse al día siguiente, sabía que una revelación inminente lo esperaba. Esa reunión con sus compañeros podría cambiarlo todo. No era solo un ensayo. Era el primer escalón hacia su transformación total. ¿Podría realmente aceptar el apoyo de otros y superar sus propias restricciones? La respuesta a esa pregunta lo llevaría a un nuevo nivel de autodescubrimiento. Daniel se despertó con un propósito claro: la presentación de su proyecto se acercaba, y esa cita ya no era solo una tarea académica, sino un desafío personal. Sabía que su objetivo no era simplemente mostrar lo que había creado, sino también enfrentar sus miedos y poner a prueba su capacidad de recibir críticas. Mientras desayunaba, reflexionó sobre cómo cada bocado era una metáfora de lo que se disponía a masticar en las próximas horas. Cada crítica, cada opinión, sería otro sabor que tendría que digerir. A medida que se preparaba, repasaba mentalmente el esquema que había diseñado la noche anterior. Cada parte de su proyecto reflejaba no solo su trabajo, sino también su crecimiento emocional y mental. Su ansiedad subía como la espuma de una olla a punto de hervir. Con cada paso hacia la universidad, su mantra interno resonaba: soy capaz. Estoy listo. Al llegar al campus, notó que el ambiente vibrante lo llenaba de energía, pero también de inquietud. La presentación se llevaría a cabo en un aula del edificio principal. Al entrar, el olor a madera y tiza le resultó familiar, pero esta vez, en lugar de inquietud, sintió determinación. Colocó su laptop sobre el escritorio y organizó sus notas.
Cada gesto se sentía más seguro, más decidido. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta persistía: ¿sería suficiente? Los amigos que había invitado llegaron, y con cada uno, aparecieron su inquietud y su esperanza en igual medida. Se dirigieron a él con sonrisas, como si su simple presencia fuera un ente cálido que apaciguara su ansiedad. ¿Estás listo?, le preguntó Clara, una de sus mejores amigas. En ese instante, Daniel sintió el peso de la expectativa sobre sus hombros. Estaba realmente listo para esto. Con una respiración profunda, se enfrentó a su inseguridad. En lugar de dejarse llevar por el temor, empezó a compartir sus ideas. La primera parte fluyó suavemente. Las explicaciones sobre su proyecto lo energizaban, y las reacciones de sus amigos eran exactamente lo que había deseado: preguntas, sugerencias y, sobre todo, un apoyo genuino. Sin embargo, a medida que se adentraba en el contenido, una voz interna volvió a surgir, murmurando dudas. Pero esta vez decidió no reprimirla, la compartió. Agradezco las críticas, pero debo admitir que tengo miedo de fracasar, de decepcionar. Sus palabras sorprendieron a sus amigos, quienes deliberadamente comenzaron a compartir sus propias inseguridades. El ambiente se tornó en un espacio de apertura donde no solo se analizaba el trabajo de Daniel, sino que también se exploraban las debilidades de cada uno, creando un sentido de fraternidad inesperado. Después de sus exposiciones, la ronda de feedback fue constructiva. Cada comentario fue un ladrillo más que reforzaba la base de su confianza. Se dio cuenta de que no estaba solo en su batalla, todos llevaban sus propias cargas. La vulnerabilidad se había convertido en un puente, uniendo sus experiencias, aliviando su carga emocional. Al terminar la presentación, Daniel sintió que había dado un paso significativo hacia la superación personal. Había confrontado sus temores, los había compartido y en ese proceso, había permitido que los demás lo apoyaran. La incertidumbre que lo había mantenido cautivo durante tanto tiempo se empezó a desvanecer, reemplazada por un sentido renovado de comunidad. Sin embargo, mientras se despedía de sus amigos, una sensación inquietante surgió en su interior. La presentación había sido un éxito, pero ¿realmente había abundado en autoconocimiento o solo había tocado la superficie de sus miedos? Comprendió que este era solo el comienzo de un viaje más profundo hacia su auténtico yo. Ya no se trataba solo de un proyecto, ahora, su propio desarrollo personal se estaba convirtiendo en el verdadero desafío. ¿Podría asumir la responsabilidad de seguir avanzando, no solo en su proyecto, sino también en su vida? La pregunta lo persiguió mientras abandonaba el aula, dejando una pregunta abierta que prometía llevarlo a nuevas revelaciones. Daniel se alejó de la universidad con el eco de la presentación resonando en su mente. Aquella sesión había sido más que un simple examen de ideas, había abierto una ventana a una serie de preguntas que ahora no podía ignorar. Mientras caminaba por las calles del campus, se encontraba atrapado entre el brillo del éxito y la sombra de la duda. La tarde se oscurecía lentamente, reflejando la confusión que le invadía. Había compartido su vulnerabilidad, expuesto sus temores, pero eso le había dejado una sensación de insatisfacción. Quería más. Su mente giraba en torno a nuevas posibilidades, pero también a la procrastinación que había solapado su vida durante tanto tiempo. ¿Por qué postergué esas ideas que realmente me apasionan?, se preguntaba. La respuesta se volvía cada vez más clara y más incómoda. Esa noche, mientras revisaba sus notas, algo hizo clic en su interior. Si la presentación era solo el inicio, quizás debía transformarlo en un proyecto a largo plazo que plasmara no solo sus ideas, sino también su propio crecimiento personal. Daniel se sentó frente a su computadora y, en lugar de seguir procrastinando, trazó un plan de acción. Dividió su próximo objetivo en pequeñas metas alcanzables, titulado 30 días para el cambio. La idea era simple pero poderosa: un mes dedicado a ser más organizado, estar más presente y, sobre todo, dejar de lado el miedo a fracasar. Durante las semanas siguientes, Daniel se adentró en esta nueva metodología. El primer reto fue establecer una rutina de trabajo. Se despertaba cada mañana con una lista de tareas que le recordaban sus objetivos. De repente, las horas no se deslizaban entre los dedos, sino que se convertían en bloques de tiempo valiosos. Cada pequeño logro se convertía en un combustible que lo empujaba a seguir,
completar una lectura, escribir un capítulo, reflexionar sobre sus sentimientos. A medida que avanzaba, encontró un nuevo espacio para la reflexión. Cada día, al finalizar su trabajo, se tomaba un momento para registrar sus pensamientos en un diario. Era pura catarsis. Examinaba las emociones que lo habían llevado a procrastinar y comenzaba a desmantelar uno a uno los mitos que había construido alrededor de su propio desempeño. Analizaba sus pensamientos limitantes, como no soy lo suficientemente bueno o esto no merece la pena. Con cada página escrita, las palabras de su miedo parecían desvanecerse, sin embargo, no podía ignorar la lucha interna que aún persistía. Había días en que la pereza y la duda lo atacaban con más fuerza. Daniel enfrentaba estas caídas con confrontación. En lugar de rehuir la incomodidad, decidía sumergirse en ella. Reflexionaba, ¿qué es lo peor que podría suceder? Curiosamente, esa pregunta lo llevó a mirar a su lado la posibilidad de aprender incluso de sus fracasos, quitando el peso de la culpa que antes lo había atrapado. Un día se encontró con Clara, quien había notado un cambio en él. «Te veo más enfocado», le dijo con una sonrisa. Fue un simple comentario, pero se sintió como una validación poderosa. Las pequeñas decisiones que estaba tomando, las horas de trabajo arduo, estaban comenzando a reflejarse en cómo los demás lo percibían. Mientras el mes llegaba a su fin, Daniel se dio cuenta de que la verdadera transformación había ocurrido en su interior. La procrastinación ya no era su sombra, había aprendido a gestionarla. La disciplina no lo privaba del placer, sino que le daba un sentido de logro que nunca había experimentado antes. Sin embargo, una noche, mientras revisaba el diario, un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Y ahora qué? A medida que cerraba el cuaderno, comprendió que su viaje estaba lejos de finalizar. Este era solo el comienzo de un enfoque más consciente hacia su vida. Con una mezcla de esperanza y ansiedad, Daniel se preguntó, ¿qué nuevos rincones de su ser estaría dispuesto a explorar? Esa noche, una idea brilló en su mente. ¿Sería posible que la única manera de avanzar de verdad fuera desafiar lo que más temía? Una pregunta que, aunque aterradora, prometía abrir puertas a un futuro incierto, pero emocionante. Establecer un nuevo objetivo nunca había sido fácil para Daniel, especialmente después de haber dado los primeros pasos hacia su transformación personal. Sin embargo, cada día que pasaba se sentía más inspirado por todo lo que había conseguido en esas 3 semanas. La estructura de su rutina se estaba volviendo casi un hábito natural. Pero en su interior aún había un profundo anhelo de descubrir más, de empujar sus límites más allá de lo que había abordado hasta ahora. Despertó un lunes con la firme intención de seguir desafiándose. Mientras se preparaba para el día, no podía dejar de pensar en la idea que le había surgido: enfrentar aquello que más temía. Pero, ¿cuál sería ese miedo? Sin pensarlo mucho, empezó a escribir en su diario hasta que, en una explosión de claridad, dio con una verdad incómoda: el miedo al fracaso en la presentación de alguna de sus ideas ante una audiencia más amplia. Estaba listo para eso. Se sentó en su escritorio y delineó su próximo reto: organizar una reunión informal con algunos compañeros para compartir sus proyectos y recibir retroalimentación. Ese simple acto de abrirse a las críticas lo llenaba de inseguridades. Reflexionó sobre el impacto que podría tener en su autoestima y cómo eso podría afectarlo si las opiniones no eran positivas. Pero justo cuando la duda comenzó a asomarse, recordó los pequeños triunfos que había coleccionado, cada uno de ellos forjando una nueva versión de sí mismo. Así, decidió que sería un paso crucial en su camino de autoconocimiento. Esa semana fue intensa. Daniel pasó horas preparando la presentación, eligiendo cuidadosamente las ideas que quería compartir y anticipando preguntas que podrían surgir. La ansiedad lo invadía cada vez que pensaba en el día de la reunión, pero en lugar de dejarse dominar por ella, usó esa energía para afinar su discurso. También recurrió nuevamente a su diario, donde empezó a documentar esos momentos de angustia. Cada palabra, cada frase escrita era un poco de terapia que lo permitía confrontar el miedo en lugar de huir de él. La noche antes de la reunión, Daniel tuvo una conversación telefónica con Clara. Ella notó que su tono de voz reflejaba una mezcla de emoción y nerviosismo. Lo que hagas, no olvides que el valor radica en compartir lo que sientes y en lo que crees. Eso es lo que realmente impacta, le recordó.
Esas palabras resonaron profundamente en él, y por primera vez comenzó a considerarlas más que un simple consuelo. El día de la presentación llegó, y Daniel se encontró en un aula con sus compañeros, su corazón palpitando con fuerza. En ese momento, cada uno de los pasos que había dado hasta allí parecía haber convergido en esta única oportunidad. Al exponerse al escrutinio de sus colegas, se dio cuenta de que no era solo un examen de sus ideas, sino un reflejo de sus propios miedos. Cuando empezó a hablar, notó que la confianza le empezaba a fluir como un río. Con cada palabra pronunciada, una parte de su viejo yo se desvanecía, dejando espacio para una nueva versión más fuerte. Al concluir, escuchó aplausos. La interacción que generó tras la presentación sorprendió a Daniel. Preguntas constructivas fluyeron, las opiniones eran sinceras, y aunque no todo era positivo, la crítica era deliciosa y su punto de vista, enriquecedor. Había sentido el temor, pero también la recompensa. Agradecido, vio la puerta de la posibilidad abrirse más y más. Mientras dejaba el aula, sintió el eco de otra pregunta en su mente: ¿y si esto es solo el primer paso hacia algo más grande? Con esos pensamientos retumbando, cada vez se sentía más decidido a profundizar en su camino de autoexploración, consciente de que las verdaderas respuestas a sus inquietudes podrían estar a pasos de distancia, si tan solo estuviera dispuesto a enfrentarlas. Fue al mirar hacia el futuro que comprendió que lo que realmente temía no era fallar, sino nunca intentarlo. Sin embargo, el desafío más inmediato que tendría que enfrentar era descubrir si realmente podía mantenerse firme en este sendero de crecimiento personal que tanto le había costado comenzar. Daniel se despertó la mañana siguiente sintiéndose diferente. Había algo en el aire, como si cada muerte y renacimiento de su ser estuviera finalmente tomando forma. Su presentación había sido un punto de inflexión, había desafiado su miedo y salió de la experiencia con valiosos comentarios que apenas comenzaba a procesar. Era momento de no solo recibir retroalimentación, sino de utilizarla para mejorar y posiblemente aventurarse en otro nivel en su desarrollo personal. No pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que había una nueva barrera frente a él: el reto de gestionar el miedo a la procrastinación, esa sombra que siempre merodea a las puertas del crecimiento. Sus días estaban llenos de tareas y compromisos, y aunque había hecho progresos significativos, la vieja costumbre de dejar las cosas para después amenazaba con arrastrar sus sueños a un limbo de inacción. Decidió que debía entender la procrastinación de manera más profunda. Se sentó con su diario, listo para confrontar la naturaleza de su comportamiento. ¿Por qué procrastino?, escribió. Sus pensamientos fluyeron rápidamente, algunas respuestas obvias surgieron: el miedo al fracaso, a no cumplir con las expectativas, y la abrumadora presión por querer ser perfecto. En vez de sentirse desalentado, sintió una chispa de inspiración. Esto no era una debilidad, era un área de oportunidad. Comenzó a investigar técnicas para combatir la procrastinación. Le llamó la atención un método que prometía ser efectivo: la regla de los 5 minutos. Consistía en comprometerse a trabajar en una tarea solo por 5 minutos. Al establecer tal periodo limitado, el objetivo se sentía mucho más alcanzable. Daniel cerró los ojos por un momento y se imaginó a sí mismo aplicando esta estrategia. A medida que lo hacía, su mente empezó a ajustarse, reemplazando el temor a lo grande con una apertura a los pasos pequeños pero significativos. El siguiente día, creó una lista de tareas que había estado evadiendo. En lugar de abrumarse por la longitud de la lista, se centró en elegir una tarea y le dedicó solo 5 minutos. El primer intento fue organizar su espacio de trabajo, algo que siempre había considerado secundario. Sin embargo, al levantar cada objeto, redescubrió su significado, cada uno representando una faceta de su vida pasada y presente. Terminó los 5 minutos sin darse cuenta, sintiéndose sorprendentemente satisfecho. Con el tiempo, aquellos momentos de 5 minutos se expandieron. Las pequeñas victorias comenzaron a encadenarse. De pronto, no solo se centraba en el espacio físico, sino que también empezó a abordar proyectos más ambiciosos. Había algo que resonaba en él cada vez que completaba una tarea. Era como si su anterior sensación de estancamiento se desvaneciera, revelando un camino lleno de posibilidades. Con cada paso, su confianza crecía, y se sentía en control de su vida de una manera que nunca antes había experimentado.
Notó que sus interacciones con sus compañeros se volvían más abiertas y honestas. Al compartir su proceso, se sintió gratificado al ver que algunos empezaban a adoptar también su enfoque, desafiándose a sí mismos a salir de su zona de confort. Sin embargo, dentro de él aún latía la inquietud por un desafío mayor. Mientras organizaba su primera reunión de seguimiento para evaluar su progreso, una voz interna lo instó a compartir no solo sus éxitos, sino también las luchas que había enfrentado. Aquella noche, como un rayo, una idea cruzó por su mente: ¿y si al hablar de mi propia lucha contra la procrastinación pudiera ayudar a otros a abrirse sobre sus propios temores? Con un nuevo proyecto en la mente, se sintió abrumado por una mezcla de ansiedad y emoción. Había llegado el momento de salir de su propio capullo para convertirse en un conductor de cambio, pero ¿era esto realmente lo que había estado preparado para hacer? En el fondo, sabía que abrirse de esa manera podría ser un reto mayor que presentar sus ideas en público. La siguiente pregunta era clara, resonando en su interior con la misma intensidad que sus pensamientos previos: ¿realmente puedo ser el actor principal en la historia de los demás, al mismo tiempo que sigo escribiendo la mía? El día de la reunión llegó, y Daniel sintió que una montaña se alzaba sobre sus hombros. El ambiente en la sala era inquietante y energizante a la vez. Sabía que tenía la oportunidad no solo de hablar sobre sus logros, sino de abrir una conversación sobre la lucha común con la procrastinación. Mientras organizaba sus notas, su mente se inundó de dudas: ¿y si no resuena con ellos? ¿Y si me ven como un fracasado?, se preguntaba. Sin embargo, en el fondo de su ser, esta inquietud era un reflejo de su crecimiento personal. Cuando todos se sentaron, Daniel tomó una respiración profunda y comenzó a compartir. Habló sobre sus pequeñas victorias, pero también sobre el oscurantismo que había enfrentado a lo largo del camino. Relató cómo había logrado empoderarse a través de la regla de los 5 minutos. Observó cómo muchos en la sala se movían inquietos, asintiendo con la cabeza en señal de reconocimiento. Había una conexión palpable en el aire. Entonces, ocurrieron dos cosas fundamentales. Primero, unos compañeros comenzaron a abrirse sobre sus propias luchas, compartiendo experiencias que, hasta entonces, habían mantenido en lo más profundo de ellos. Las narraciones se entrelazaron, y juntos comenzaron a desmantelar ese tabú que rodeaba la procrastinación. Por otro lado, lo que empezó como un simple diálogo se transformó en una lluvia de ideas, donde todos se sentían parte de la misma travesía. Cada historia parecía encender un chispa de motivación entre los oyentes. La idea de convertirse en un guía, de utilizar sus propias experiencias para iluminar el camino de los demás, le fue revelada en esos momentos. Daniel sintió un cambio. No era solo un individuo buscando superarse, era ahora un catalizador para la transformación colectiva. A medida que cada palabra fluía, la ansiedad que lo había acompañado se convirtió en comunión y energía. Terminar su intervención fue un acto de liberación, pero la pregunta de si era lo suficientemente fuerte para liderar perduraba. Al concluir, escuchó los aplausos y las voces de agradecimiento. Un entusiasmo colectivo llenaba el aire. Sin embargo, se dio cuenta de que aún había un eco en su mente. A pesar de los avances, el camino hacia el liderazgo personal era aún incierto. Mientras se alejaba de la reunión con el pensamiento de que ya estaba haciendo una diferencia, otra inquietud lo azotó: ¿podré mantener este nivel de vulnerabilidad y autenticidad? Decidido a continuar con su camino, Daniel se comprometió a llevar su mensaje más allá de su círculo inmediato. Pero el aguijón de la consideración seguía: abrir su historia al mundo requería coraje, implicaba arriesgarse a ser juzgado. Así fue como, una noche más tarde, finalmente sacó su viejo cuaderno y comenzó a bosquejar un blog o incluso un podcast. Sabía que compartir su viaje tendría repercusiones, implicaría una responsabilidad que quizás no estaba listo para asumir. La nueva batalla no serían solo los miedos de ser visto, sino también el reto de sostener esa transparencia en todas sus interacciones. En su búsqueda de autocrecimiento, la inquietud se redoblaba: ¿estoy realmente listo para lidiar con la vulnerabilidad que implica ser un faro para otros? Daniel entendió que con cada avance vendrían nuevas pruebas, y eso no hace más que intensificar su deseo de enfrentar lo que aún no había descubierto en sí mismo. Mientras escribía, algo profundo se encendió:
la posibilidad de que su camino hacia un nuevo nivel de desarrollo personal iba de la mano con una revelación aún más grande. ¿Podré transformar completamente mi vida en 30 días, o será solo el inicio de una travesía interminable? ¿Qué más falta por descubrir dentro de mí? La inquietud se hizo eco, prometiendo un nuevo capítulo en su vida. El día 30 llegó, y para Daniel, el significado de este final no era simplemente el cierre de un ciclo, sino la apertura a un horizonte vasto de posibilidades. Se sentó nuevamente en su escritorio, que había sido una prisión de procrastinación y ahora se transformaba en un campo fértil de logros. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando las hojas llenas de notas y reflexiones que había acumulado a lo largo de los días. Cada garabato era un testamento de su lucha, de sus logros, de su transformación. En los días previos, algo en su interior había cambiado, la ansiedad que antes lo dominaba ahora era reemplazada por una firme decisión. Daniel había trabajado incansablemente en su proyecto, desglosándolo en tareas que había abordado con la regla de los 5 minutos. Cada pequeño progreso alimentaba su confianza, y al mirar hacia atrás, pudo ver cómo las acciones concretas habían reemplazado la inacción. Aquella tarde, un sentido de urgencia lo invadía al recordar el legado de su familia, el deseo de honrar a quienes habían luchado antes que él. Tomó una decisión: ese día presentaría su trabajo no solo a sus amigos, sino también a un grupo más amplio en un evento organizado por la universidad. Era el momento de demostrar que había superado su miedo, que había transformado la procrastinación en impulso, el temor en acción. Desde la última reunión, había cultivado un espacio de apoyo e intercambio con sus compañeros, y ahora iba a aprovecharlo al máximo. Al llegar al evento, su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era por miedo, sino por anticipación. Empezó a hablar. Las palabras fluían libres, sin el lastre de la inseguridad que antes lo había hecho callar. Él compartía no solo hechos sobre su proyecto, sino fragmentos de su propio viaje, sus luchas y realizaciones. La sala estaba atenta, y cada aplauso que resonaba era un ladrillo más en la construcción de su confianza. El ambiente se sentía electrizante, como un tejido de testimonios entrelazados, donde ya no se hablaba solo de él, sino de todos. Cuando terminó, vio cómo sus compañeros lo miraban con respeto. Alcanzó un logro que parecía antes un sueño lejano: había conquistado su miedo a ser juzgado. No solo había presentado su trabajo, sino que había abierto una puerta al diálogo. La vulnerabilidad que había compartido se convirtió en un puente hacia la conexión auténtica. En ese momento, sintió que su vida había dado un giro irreversible. Había abrazado el miedo y había emergido triunfante. Mientras recogía sus cosas, una compañera se le acercó. Daniel, tu historia me inspiró. Hablas con tal sinceridad, me gustaría saber más sobre eso, le dijo. Fue un momento de validación que consolidó, aún más, su crecimiento. En ese instante, comprendió que su transformación no solo beneficiaba su vida, sino que ahora también arrojaba luz sobre la de otros. Se sintió realizado, no como un individuo aislado, sino como parte de una red de apoyo. Con el final de este capítulo, Daniel no solo había aprendido a gestionar su procrastinación, sino que había hallado su voz en un contexto más amplio. Había demostrado no solo que podía superar sus miedos, sino que tenía el poder de influir positivamente en quienes lo rodeaban. El camino de crecimiento personal no terminaba aquí, sino que se expandía hacia nuevas exploraciones, nuevas metas que deseaba alcanzar. Con un sentido renovado de propósito, su viaje había transformado su vida. Daniel selló su compromiso de seguir adelante, de buscar más desafíos, de compartir su historia y permitir que otros vieran en su viaje un reflejo de sus propias luchas y triunfos. Al cerrar su diario esa noche, entendió que la procrastinación, en vez de ser su enemiga, se había convertido en un maestro. Su vida estaba en curso hacia una nueva dirección, y estaba decidido a abanderar su crecimiento personal con valentía y autenticidad. Ahora, la única pregunta que quedó era: ¿qué nuevas aventuras y desafíos me esperan? Con un suspiro de satisfacción, Daniel sabía que estaba listo para descubrirlo. Ahora es su turno. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo.
Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir.